El anillo de zafiro en el dedo de la mesera detuvo el corazón de Abel. Era idéntico al suyo. Imposible. Pero Maritza juraba que era de ella también. 2 extraños, 2 anillos y un secreto de 30 años a punto de destrozar y reconstruir sus vidas para siempre. La llovizna de marzo convertía São Paulo en una acuarela borrosa de gris y concreto. Abel Pérez apagó el motor del coche importado y se quedó inmóvil durante varios segundos, observando las gotas deslizarse por el parabrisas. La reunión había sido cancelada a última hora. Problemas familiares del cliente, dijeron, y ahora estaba allí, en ese barrio de la zona este que no visitaba desde hacía años, con 2 horas libres y el estómago vacío. Miró su propia mano sobre el volante. El anillo de plata con zafiro azul brillaba incluso bajo la luz gris de la tarde. Tocó la piedra como hacía siempre que necesitaba calmarse, gesto que se había vuelto tan automático como respirar desde que su madre se lo dio, 3 meses atrás. Era de tu abuelo. Gloria había susurrado con voz débil en aquellos últimos días en el hospital. Lo hizo especialmente para ti. Úsalo siempre y recuerda que eres amado. Abel lo usaba todos los días. No se lo quitaba ni para dormir. Era más que una joya. Era la última conexión física con la mujer que lo crió, que lo amó, que ahora existía apenas en recuerdos que comenzaban a desdibujarse en los bordes. Salió del coche. La lluvia golpeó su rostro, fría y necesaria. No había traído paraguas porque no le importaba mojarse. El café de la esquina quedaba a pocos metros, con su fachada desteñida y letrero parpadeante. Nada especial, solo uno más de esos lugares que existen en cada rincón de la ciudad, sirviendo café fuerte y sueños modestos. La puerta de vidrio chirrió cuando la empujó. Una campanilla oxidada anunció su entrada con un tintineo insistente. 3 personas voltearon. Un señor con gorra leyendo el periódico, 2 señoras de cabello teñido conversando en voz baja, y ella, la mesera, tenía esa belleza cansada de quien trabaja 2 turnos y aún así apenas logra pagar las cuentas. Cabello castaño recogido en una cola de caballo, ojeras suaves, uniforme blanco con manchas persistentes. Debía tener 20 y tantos, tal vez casi 30. Sonrió cuando lo vio, esa sonrisa automática de profesional, amable pero distante. Buenas tardes, puede sentarse donde guste. Abel eligió la mesa cerca de la ventana. Colgó el saco, aflojó la corbata. El aire acondicionado viejo apenas funcionaba, dejando el ambiente sofocante. Pasó la mano por el cabello mojado de lluvia y suspiró. Ella se acercó con libreta gastada, bolígrafo atado con un cordel. Fue entonces cuando Abel lo vio. El anillo. Su corazón se detuvo, literalmente se detuvo. Un latido perdido. El aire desapareciendo de los pulmones. El mundo congelándose alrededor. Porque en el dedo medio de la mano derecha de ella, exactamente como él lo usaba, brillaba un anillo de plata antigua, zafiro azul en el centro, hojas entrelazadas alrededor, idéntico al suyo. Abel levantó su propia mano instintivamente comparando. Misma plata envejecida, misma piedra azul profunda, mismo diseño delicado, como gemelos nacidos de la misma forma. Pero era imposible. Su abuelo había hecho ese anillo, pieza única. Su madre lo había dicho, lo había garantizado. No existía otro igual en el mundo entero. «Señor», la voz de ella llegó distante. «¿Está bien?» Abel se obligó a respirar. Las manos le temblaban sobre la mesa. ¿Dónde consiguió eso? Las palabras salieron ásperas, casi agresivas. Señaló la mano de ella. Ese anillo. ¿Dónde lo consiguió? Ella parpadeó, confundida. Miró su propia mano como si hubiera olvidado que usaba una joya. «¿Conseguí qué?» «Ese anillo». Abel levantó su propia mano, mostrando el suyo. «Usted tiene uno igual al mío. Exactamente igual». «¿Dónde lo consiguió?» La mesera miró la mano de él, luego la propia. El color huyó completamente de su rostro, dejándola blanca como papel. Dio un paso atrás,
los ojos agrandándose. ¿Usted también tiene uno? Mi madre me lo dio antes de morir. Dijo que mi abuelo lo hizo especialmente para mí, pieza única. La voz de Abel salió dura. Así que explique cómo usted tiene uno igual. Las personas en el café comenzaron a notar. El señor de la gorra bajó el periódico. Las señoras dejaron de conversar, volteándose para observar. El dueño apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en un trapo sucio. Fue de mi madre también. La voz de ella tembló. Me lo dio antes de morir. Dijo que mi abuelo lo había hecho. El silencio cayó denso y pesado. Abel sintió el piso desaparecer bajo sus pies. ¿Cuándo murió su madre? Hace 3 meses. 3 meses. Misma época que Gloria, en la misma ciudad. 2 anillos imposibles, 2 madres llamadas ¿qué? ¿Cómo se llamaba? La mesera vaciló, apretó la libreta contra el pecho como escudo. ¿Por qué quiere saber? Porque necesito entender esto. Abel se levantó bruscamente. La silla rechinó en el piso. Porque no es coincidencia, no puede serlo. Así que responda, ¿cómo se llamaba su madre? Gloria, salió en un susurro quebrado. Gloria Castillo. El café entero desapareció. Abel ya no oía nada más. Solo ese nombre resonando, resonando, resonando. Gloria. Su madre se llamaba Gloria. Gloria María Pérez. No. La palabra salió ronca. No puede ser. Se acercó, no amenazante sino tambaleante. Extendió la mano temblando, mostrando el anillo. Mi abuelo hizo este anillo, para mí. Mi madre juró que era único. ¿Cómo puede tener otro igual? No sé. La voz de ella salió alta ahora. Mi madre apareció de la nada después de casi 30 años, enferma, muriendo, y me dio esto. Dijo que mi abuelo hizo 2, uno para cada nieto. Cada nieto. Abel sintió la sala girar. Yo soy hijo único, y yo soy hija única. Se quedaron allí, parados en medio del café silencioso, cada uno con la mano levantada, 2 anillos idénticos brillando bajo la luz artificial. 2 extraños, una verdad imposible materializándose entre ellos. El dueño salió completamente de la cocina. ¿Qué está pasando aquí? Pero nadie respondió. Abel y la mesera estaban atrapados en ese momento, mirándose uno al otro como si vieran fantasmas. ¿Cuántos años tiene? Abel preguntó de repente. 29. ¿Por qué? Tengo 30. Se pasó la mano por el rostro. Su madre. ¿La abandonó cuando era niña? La mesera se quedó inmóvil. ¿Cómo sabe eso? Porque mi madre tuvo una hija. Las palabras salían atropelladas. Una hija llevada por el padre. Una hija que buscó durante años. Una hija llamada... Se detuvo, su cerebro conectando fragmentos de conversaciones antiguas, fotos escondidas. Maritza. El bolígrafo que ella sostenía cayó al piso con un ruido seco. ¿Cómo sabe mi nombre? Porque vi una foto vieja, con la letra de mi madre atrás. Abel y Maritza, última vez juntos. Abel sintió las piernas flaquear. Usted es mi hermana. ¡No! La negación vino rápida. No, eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido. Abel señaló los anillos. Por eso son iguales. Por eso nuestro abuelo hizo 2. Uno para cada uno, para nosotros, para los nietos que fueron separados. Maritza, porque era Maritza, tenía que serlo, estaba temblando ahora. Se abrazó como si tuviera frío. Mi padre siempre decía que tenía un hermano, que mi madre lo eligió a él en vez de a mí. Ella no eligió. La voz de Abel salió quebrada. Fue obligada a huir. Violencia, alcohol. Solo pudo llevarme a mí. Cuando volvió a buscarte, ustedes habían desaparecido. Mentira, ¿verdad? Abel tocó su propio anillo. Por eso tenemos estos. Nuestro abuelo los hizo para que siempre supiéramos que éramos familia, incluso separados. Maritza miró el anillo en su propio dedo. Tocó el zafiro con dedos temblando. Mi madre dijo que lo mirara cuando me sintiera sola. Dijo que recordara que fui amada. Y lo fue. Abel dio un paso adelante. Ella te buscó durante años.
nunca olvidó. Te llevó en el corazón toda la vida. Entonces, ¿por qué nunca volvió? ¿Por qué me dejó crecer pensando que no era suficientemente buena? ¿Por qué no pudo encontrarte hasta el final, hasta cuando estaba muriendo? Abel sintió sus propias lágrimas, y entonces volvió, te dio ese anillo, cumplió la promesa de su padre. Maritza se derrumbó. Simplemente se derrumbó allí, en medio del café. El dueño corrió a sostenerla, ayudándola a sentarse. Las señoras se acercaron con pañuelos. El señor de la gorra observaba con la mano sobre el corazón. Abel se quedó parado, mirando el anillo en su propio dedo. El anillo que pensaba era solo suyo, pero nunca lo había sido. Siempre existió otro. Del otro lado de la ciudad, en el dedo de una hermana que no sabía que tenía. Se acercó despacio, se arrodilló frente a ella. «Mírame». Maritza levantó los ojos rojos. No sé qué pasó exactamente, no sé todas las respuestas, pero sé esto, ya no estás sola, yo existo, y llevo esto. Levantó la mano con el anillo, como tú llevas el tuyo. Somos un par, siempre lo fuimos, pero perdimos 30 años. Perdimos, y eso duele, pero tenemos ahora. Abel tocó el anillo de ella levemente, primer contacto entre las joyas gemelas en décadas. Podemos empezar de nuevo. Maritza miró los dos anillos lado a lado. Tocó el de Abel con dedos vacilantes. Son realmente iguales, porque somos realmente hermanos. Ella sollozó. No sé cómo hacer esto, cómo ser hermana. Crecí sola toda la vida. Yo tampoco sé. Fui hijo único 30 años, pero podemos aprender. Abel tomó la mano de ella. Los anillos se tocaron con un suave tintineo metálico, juntos, y se quedaron así, dos personas que el destino había separado, que dos anillos habían reunido. El café alrededor lentamente volvió a la vida. Las conversaciones se reanudaron. El dueño volvió a la cocina, pero algo fundamental había cambiado. Abel miró el anillo en el dedo de Maritza, luego el suyo, y por primera vez desde que su madre murió, sintió algo más allá del dolor. Sintió conexión. «Necesito saber todo», Maritza dijo finalmente, limpiándose el rostro. «Sobre ella, sobre ti, sobre por qué fuimos separados. Yo también necesito saber tu versión». Abel apretó la mano de ella. «Pero tenemos tiempo, ahora tenemos todo el tiempo». ¿Y los anillos? Los anillos quedan donde siempre debieron estar, uno en cada dedo, recordándonos que no estamos solos. Abel sonrió a través de las lágrimas. «Nunca más estaremos solos». Maritza asintió, tocó su propio anillo, gesto que Abel reconocería como de ella, como suyo, como de la madre que ambos compartían. Entonces empezamos de nuevo, y allí, en ese café común en la zona este de São Paulo, mientras la lluvia caía afuera y la vida continuaba indiferente, dos extraños con anillos idénticos hicieron la elección que cambiaría todo. La elección de ser familia. Abel no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Se quedó sentado en el estudio del apartamento, rodeado de cajas que no abría desde hacía meses. Cajas con las cosas de Gloria, ropa que todavía guardaba su perfume, documentos que nunca tuvo coraje de organizar, fotografías que dolían demasiado para mirar. Ahora las revolvía con manos frenéticas, buscando algo que ni siquiera sabía bien qué era, buscando pruebas, buscando explicaciones, buscando sentido a esa pesadilla imposible. El anillo en su dedo pesaba diferente ahora. Cada vez que lo miraba, pensaba en el otro. Idéntico, brillando en el dedo de Maritza al otro lado de la ciudad. Lo tocaba compulsivamente, ese gesto que se estaba convirtiendo en obsesión. Era como si a través del anillo pudiera alcanzar a la hermana que no sabía que tenía, como si la plata y la piedra fueran un hilo invisible conectando a dos extraños que deberían haber crecido juntos. La luz fría del amanecer comenzaba a entrar por la ventana cuando lo encontró. Una caja de zapatos vieja en el fondo de otra caja mayor. La abrió con manos temblando. Dentro,
fotografías antiguas, algunas tan descoloridas que apenas se distinguían los rostros. Pasó varias sin realmente ver, hasta que una foto más grande lo hizo detenerse completamente. Su madre, joven, quizás 20 y pocos años, sentada en una banca de plaza, sonriendo a la cámara, en su regazo un niño pequeño de cabello oscuro, él mismo. Abel podía reconocerse en aquel niño serio. Y al lado de Gloria, en la banca, una bebé de tal vez 1 año. Lazo rosa ridículamente grande, mejillas redondas, ojos enormes. La mano de Abel tembló tanto que casi rompió la foto. La volteó con cuidado. Atrás, con la letra cuidadosa de Gloria, Abel, 2 años, Maritza, 1 año. Última vez, todos juntos. La foto se resbaló de sus dedos cayendo sobre la mesa. Abel se quedó mirándola, a ese momento congelado en el tiempo, a esa familia que parecía feliz, sin saber que meses después estaría destrozada. Última vez todos juntos. Las palabras resonaban como sentencia. Gloria ya lo sabía, ya presentía que ese era el fin. Estaba documentando, creando evidencia, dejando rastro para hijos que algún día necesitarían entender. Entonces era todo verdad. No era delirio, no era coincidencia bizarra. Maritza era real, era su hermana. Había crecido a kilómetros de distancia, en la misma ciudad, respirando el mismo aire contaminado, viviendo una vida paralela que nunca debió ser paralela. Y Gloria había escondido esto durante 30 años. La rabia vino como una ola, caliente, sofocante, consumiendo todo. Abel agarró la foto y la apretó arrugando los bordes. Quería gritar, quería romper algo, quería despertar y descubrir que era una pesadilla, pero la foto seguía allí, y el anillo seguía brillando en su dedo, mitad de un par que nunca debió ser dividido. Miró el anillo con ojos nuevos, tocó el zafiro y pensó: ¿en algún lugar Maritza está mirando el suyo también? ¿Está tocando la piedra como yo la toco? ¿Está pensando en mí como yo pienso en ella? Agarró el teléfono. Eran las 5 de la mañana, pero no le importaba. Marcó a Javier, el padrastro que siempre llamó simplemente padre. ¿Aló? La voz somnolienta contestó después de varios tonos. Tú sabías. No fue pregunta, fue acusación. Sabías sobre los anillos, sobre mi hermana, sobre todo. Silencio del otro lado. Un silencio que confirmó todo. Abel, hijo, no me llames hijo cuando participaste de la mentira. La voz salió en un grito. Sabías que tenía una hermana, sabías sobre los 2 anillos y nunca dijiste nada. Abel escuchó movimientos, Javier saliendo del cuarto, una puerta cerrándose suavemente. Tu madre me hizo prometer. Y prometiste. Abel soltó una risa amarga. Claro que prometiste, me criaste en una mentira. Me dejaste crecer pensando que era hijo único cuando tenía una hermana al otro lado de la ciudad. Yo soy tu padre. Había firmeza en la voz de Javier ahora. En todo lo que importa. Pero tienes razón sobre el resto, sobre los anillos, sobre Maritza. Entonces cuéntame. Abel se sentó pesadamente. Todo, sin omitir nada. Quiero saber sobre estos anillos. ¿Por qué existen 2? ¿Por qué ella nunca me dijo? El silencio se extendió. Cuando Javier habló, la voz estaba cargada de peso. Tu abuelo, el padre de Gloria, era joyero. Hizo los anillos cuando ustedes nacieron, 2, perfectos, idénticos. Dijo que eran para mantenerlos conectados, pasara lo que pasara. Él sabía que íbamos a ser separados. Lo presentía. El matrimonio ya estaba muy mal. Violencia, bebida. Tu abuelo vio a su hija consumiéndose e hizo los anillos como protección, como promesa de que siempre tendrían un pedazo el uno del otro. Abel miró el anillo en su dedo. No era solo una joya, era un mensaje a través del tiempo. Era amor transformado en metal y piedra. Y cuando mamá me dio el mío, dijo que era único. ¿Por qué? Porque en ese punto ya había renunciado a encontrar a Maritza.
Juan había desaparecido completamente con la niña. Gloria buscó durante años, Abel, años. Contrató detectives, fue a escuelas, hospitales, gastó todo lo que tenía, pero eventualmente tuvo que aceptar que tal vez era mejor así. Entonces guardó el otro anillo. Lo guardó hasta el final. Cuando se enfermó, cuando supo que solo tenía meses, algo cambió. Dijo que no podía morir sin al menos intentar. Contrató un nuevo investigador, encontró a Maritza, fue a visitarla y no me contó nada. Abel tocó el anillo, girando la plata nerviosamente. Volvía de esas visitas a amigos y fingía que todo estaba bien. Tenía miedo de tu reacción, miedo de que la odiaras por haber ocultado, miedo de destruir la imagen que tenías de ella. Prefirió morir mintiendo, prefirió morir intentando arreglar. Dio los 2 anillos, uno para cada hijo, cumplió la promesa de su padre. Abel se quedó en silencio. La rabia todavía estaba allí, pero ahora mezclada con algo más complejo. Tristeza, comprensión reluctante. ¿Los anillos son iguales?, preguntó de repente. ¿Exactamente iguales? Hechos al mismo tiempo, por la misma mano. Gemelos perfectos. Entonces ella siempre supo que algún día podíamos encontrarnos, que los anillos podían traernos de vuelta. Era su esperanza, la última esperanza. Abel colgó sin despedirse. Se quedó allí sentado mientras el sol nacía, bañando el estudio en luz dorada. Miró el anillo, ese pedazo de plata que cargaba 3 décadas de historia, de dolor, de amor imposible, y pensó en Maritza. ¿Y estaría despierta también, mirando su anillo, tratando de entender cómo 2 vidas habían sido tan cruelmente separadas y ahora tan imposiblemente reunidas? Tocó el zafiro y juró que podía sentir algo, una conexión tenue pero real, atravesando la ciudad, ligando un anillo al otro, un hermano a la hermana. Los días siguientes se convirtieron en una investigación obsesiva. El anillo era su ancla constante. Fue al edificio donde Gloria y Juan habían vivido. Edificio viejo de 3 pisos en la zona norte, con pintura descascarándose pero todavía habitado. Se quedó en la acera solo mirando, tocando el anillo compulsivamente, tratando de imaginar a Gloria joven entrando y saliendo con bebés en brazos. Conversó con vecinos, la mayoría no vivía allí desde hacía tanto tiempo. Pero encontró una señora de cabello blanco que recordaba. ¿Esa pareja del 2º piso, con los bebés? Ella entrecerró los ojos buscando en la memoria. Hace tanto tiempo. La señora recuerda algo. La mujer lo invitó a entrar. Apartamento minúsculo, olor a naftalina. Preparó café que Abel aceptó por educación. Recuerdo que peleaban mucho, dijo mientras revolvía el azúcar. Escuchábamos a través de las paredes. Él bebía, ella lloraba. Los bebés lloraban también. Era triste. Abel tocó el anillo nerviosamente. ¿La señora recuerda algo específico? Recuerdo que ella siempre usaba un anillo bonito, plata con piedra azul. La señora hizo un gesto con la mano. Mi esposo dijo que debía valer dinero, pero ella nunca lo vendía. Decía que su padre lo había hecho, que era herencia de familia. Abel sintió opresión en el pecho. Miró su propio anillo, el mismo que esa señora había visto décadas atrás, el mismo que Gloria había usado como promesa, como penitencia, como conexión con la hija perdida. Y cuando se separaron, eso fue dramático. Una noche, gritos más altos que lo normal. Al día siguiente, ella salió de madrugada con el niño. Volvió por la tarde queriendo buscar a la niña, pero el apartamento estaba vacío. Él había desaparecido con la bebé, y ella buscó. Por meses, venía aquí y preguntaba si alguien sabía, pero nadie sabía nada. La señora movió la cabeza. La vi una vez después, años más tarde. Estaba diferente, más arreglada, parecía feliz. Pero cuando mencioné a la hija, la vi tocar ese anillo en el cuello y los ojos se llenaron de lágrimas. Abel agradeció con voz embargada y salió. En el coche agarró el volante y lloró.
sollozos que sacudieron todo el cuerpo, y tocó el anillo. Lo tocó como si pudiera alcanzar a través de él a Gloria que ya no estaba allí, al dolor que ella cargó sola. Esa noche, Abel apareció en el apartamento de Javier sin avisar. Tocó el timbre hasta que el padrastro abrió con expresión asustada. «Necesitamos hablar de verdad». Abel entró sin esperar invitación, sin medias verdades. «Quiero saber todo». Javier suspiró pesadamente. «Ven, voy a hacer café». Se sentaron en la cocina. Javier preparó café en silencio. Y Abel giró el anillo nerviosamente mientras esperaba. Ese movimiento circular que se estaba volviendo automático, que Gloria hacía, que Maritza también hacía. «Cuando conociste a mi madre», Abel comenzó, «¿ella usaba el anillo?» Javier asintió. «En una cadenita en el cuello, colgando sobre el corazón. Le pregunté sobre él en la tercera cita. Ella lloró. ¿Por qué? Porque ese anillo representaba todo lo que había perdido, la hija, la familia, el futuro que imaginaba». Javier tocó su propia taza. Lo usaba como penitencia, como recordatorio constante. Abel miró el anillo en su propio dedo. «Este anillo que estoy usando ahora era ese, el que ella usaba. Sí, el que cargó durante años. Cuando se enfermó, cuando finalmente encontró a Maritza y le dio el otro anillo, guardó el propio para ti. Dijo que así ustedes dos tendrían un pedazo de ella, un pedazo el uno del otro». La información cayó como bomba. Abel agarró el anillo con fuerza. No era un anillo hecho para él por el abuelo, era el anillo de Gloria, el anillo que ella había tocado durante décadas, el anillo que había absorbido años de lágrimas y culpa y amor imposible. Entonces Maritza tiene el que siempre fue destinado para ella, y yo tengo el que era de mamá. Exactamente. Tu abuelo hizo los dos como conjunto, uno para Gloria usar, otro para dar a su hija cuando creciera. Pero cuando quedaron dos nietos, Gloria decidió que cada uno debía tener uno. Guardó el suyo para ti. Dio el otro a Maritza. Abel giró el anillo lentamente. Ella lo planeó todo, hasta el final. Estaba tratando de arreglar lo que no pudo arreglar en vida. Javier miró sus propias manos. Sabía que no tenía más tiempo. Quería darles una forma de encontrarse. Los anillos. Sabía que eran únicos. Sabía que si ustedes se veían usándolos, harían preguntas. Se encontrarían. Javier se limpió los ojos. Y funcionó. De forma dolorosa, pero funcionó. Abel se quedó en silencio. Tocó el anillo con reverencia nueva. No era solo una joya bonita. Era sacrificio. Era amor transformado en metal. Era el último intento de una madre moribunda de reunir a los hijos que la vida separó. ¿Ella sufrió mucho?, Abel preguntó en voz baja. Cada día la veía mirando el anillo y sabía que estaba pensando en Maritza, en las graduaciones que perdió, en los cumpleaños que no celebró, en los abrazos que nunca dio. Javier limpió más lágrimas. El anillo era testigo silencioso de 30 años de dolor. Y ahora está conmigo. Abel levantó la mano. Cargando todo eso. Y con Maritza está el otro. Los dos cargando la historia completa. Cada uno con la mitad. Abel pensó en Maritza. La imaginó mirando su propio anillo, tocando el zafiro, sin saber completamente el peso que cargaba. Sin saber que el anillo en su dedo era par del de ella no solo en apariencia, sino en significado. Salió de allí con el corazón pesado, pero la mente más clara. Gloria no había sido perfecta, había cometido errores, pero había cargado ese anillo, literal y figurativamente, como una cruz que eligió cargar sola. Y ahora él y Maritza tenían los anillos. La responsabilidad había pasado a ellos, la elección de qué hacer con esa herencia complicada. 3 días después, cuando finalmente logró dormir algunas horas y parecer mínimamente humano, Abel volvió al café de la esquina. El lugar estaba más lleno, hora de almuerzo, todas las mesas ocupadas, olor a comida barata y café fuerte en el aire.
Maritza corría entre las mesas como siempre, equilibrando platos, derramando sonrisas profesionales. Pero cuando lo vio entrar, cuando esa campanilla tintineó, su paso vaciló. La mano de ella fue instintivamente al anillo. Tocó el zafiro como si confirmara que todavía estaba allí. Abel hizo lo mismo con el suyo. Gesto espejado, conexión silenciosa. Maritza terminó de atender una mesa antes de acercarse. Tenía ojeras aún más profundas, como si tampoco estuviera durmiendo. Vine a conversar. Abel levantó las manos. Por favor, solo algunos minutos. Ella dudó. Los ojos fueron hacia don José en la cocina, observando, protector. Luego asintió. 10 minutos. Mi descanso. Se sentaron en la misma mesa cerca de la ventana. Abel tenía un sobre grueso. Lo colocó entre ellos. Encontré cosas, fotos, documentos. Tocó el sobre. Cosas que creo que deberías saber. Maritza miró el sobre como si pudiera quemarla. ¿Y si no quiero saber? ¿Sería más fácil? Abel preguntó gentilmente. Ella tocó su propio anillo girando la plata. No, creo que no. Pasé la vida queriendo respuestas. Ahora que están aquí, les tengo miedo. Yo también tenía. Todavía tengo. Abel empujó el sobre. Pero las mentiras duelen más que las verdades. Maritza agarró el sobre con manos temblando. Lo abrió despacio. Lo primero que vio fue la foto. Ella bebé, Abel niño, Gloria joven. Esta es... No pudo terminar. Nuestra familia. Antes de que todo se derrumbara. Abel señaló la escritura atrás. Última vez todos juntos, escribió ella. Maritza volteó la foto, leyó las palabras, las lágrimas comenzaron a caer. Ella documentó. Sabía que estábamos siendo separados y documentó para que algún día pudiéramos entender. Pero ¿por qué no luchó más? ¿Por qué no nos mantuvo juntos? La voz de Maritza salió quebrada. Porque estaba huyendo de violencia. Porque solo pudo agarrarme a mí y correr. Cuando volvió a buscarte, ustedes habían desaparecido. Abel respiró hondo. Y ella te buscó durante años, hasta que no tuvo más dónde buscar. Mi padre siempre dijo que ella nos abandonó, que me dejó porque no me quiso. Él mintió. Abel tocó su propio anillo. Ella te quiso tanto que guardó este anillo durante 30 años, esperando el momento correcto para dártelo. Maritza miró el anillo en su propio dedo. ¿Y el tuyo? ¿De dónde vino? Era de ella, el anillo que usaba. Ella guardó el tuyo para ti. Me dio el de ella a mí. Abel levantó la mano. Estoy usando el anillo que ella tocó durante décadas. Tú estás usando el que siempre fue destinado para ti. Entonces, estos anillos... Maritza tocó el zafiro con reverencia nueva. No son solo iguales, son un par. Siempre fueron un par, como nosotros. Siempre fuimos un par, solo que el mundo nos separó. Maritza extendió la mano sobre la mesa. Abel colocó la suya al lado. Los anillos se tocaron con ese suave tintineo metálico que ambos estaban comenzando a amar. No sé cómo hacer esto, ella admitió. Cómo ser hermana, cómo confiar, cómo dejar entrar a alguien. Yo tampoco sé, pero podemos aprender. Abel entrelazó los dedos en los de ella, despacio, un día a la vez, usando estos anillos para recordar por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué vale la pena intentar? ¿Por qué no estamos solos? ¿Por qué tenemos algo que la mayoría de las personas nunca tiene? Segunda oportunidad. Maritza apretó los dedos de él. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubrimos que no tenemos nada en común además de ADN y anillos? Entonces al menos lo intentamos. Abel miró los anillos unidos. Y estos anillos seguirán siendo prueba de que una vez, hace mucho tiempo, alguien nos amó lo suficiente para darnos una forma de encontrarnos. Se quedaron así, manos unidas, anillos tocándose, dos extraños que compartían sangre y dolor. Alrededor, el café seguía funcionando. Personas comiendo, conversando, viviendo, indiferentes al pequeño milagro sucediendo en esa mesa cerca de la ventana. ¿Puedo hacerte una pregunta? Maritza dijo bajito. Siempre. ¿Tú te quitas el anillo?
¿Alguna vez? Nunca. No puedo. ¿Y tú? Tampoco. Lo uso hasta para dormir. Me despierto y verifico si todavía está aquí. Si tú todavía eres real. Soy real. Abel apretó la mano de ella. Y tú también. Y los anillos son testigos. Maritza miró la foto todavía sobre la mesa. A esa familia que había sido. A ese momento de felicidad que no duró. ¿Crees que ella nos ve ahora? ¿Nos ve juntos finalmente? No sé, pero creo que ella esperaba esto, que los anillos nos trajeran de vuelta. Abel tocó el zafiro de su propio anillo, y funcionó. De forma dolorosa y complicada, pero funcionó. Entonces lo honramos. Maritza levantó la mano con el anillo. Usamos estos anillos y recordamos, no estamos solos. Nunca más lo estaremos. Nunca más. Abel levantó su propia mano. Los anillos brillaron bajo la luz. 2 pedazos de plata con zafiros azules que habían atravesado 3 décadas, que habían sobrevivido a la separación, que ahora finalmente estaban juntos, como siempre debieron estar. Don José trajo café sin que lo pidieran. Lo colocó en la mesa con un gesto de cabeza. Miró los anillos idénticos y sonrió. Pequeña sonrisa de comprensión, de aprobación. «Familia», dijo simplemente. «Es bueno ver familia junta». Abel y Maritza se miraron uno al otro, luego a los anillos, luego de vuelta el uno al otro. «Sí», Maritza concordó, sonriendo a través de las lágrimas. «Es bueno estar juntos». Las semanas siguientes trajeron un ritual que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Todos los jueves a las 3 de la tarde, Abel aparecía en el café de la esquina. Siempre pedía lo mismo, café simple y pan tostado. Siempre se sentaba en la misma mesa cerca de la ventana. Y siempre tocaba el anillo mientras esperaba que ella tuviera tiempo para sentarse. Y cada vez que ella lo veía entrar, cuando esa campanilla tintineaba, había ese momento, esa fracción de segundo donde sus ojos iban directo al anillo de él, luego al de ella, confirmando, todavía ahí, todavía real, todavía conectados. Maritza comenzó a relajarse con las visitas. Los hombros no subían más defensivamente. Los dedos no apretaban más el bolígrafo con fuerza. La sonrisa que daba cuando él entraba era diferente. No la profesional de mesera, sino algo genuino, algo solo para él. Don José también cambió. Dejó de vigilar desde la cocina como guardaespaldas. Comenzó hasta a saludar a Abel con gesto de cabeza. No exactamente cálido, pero no más hostil. Una aceptación reluctante de que tal vez ese tipo de traje no era amenaza. Los otros clientes regulares observaban con curiosidad. 2 jóvenes, siempre en la misma mesa, siempre mirando sus manos donde brillaban anillos idénticos. Creaban historias, especulaban, pero respetaban la burbuja privada que Abel y Maritza creaban. En la 4ª visita Maritza se sentó sin ser invitada. El café estaba casi vacío. Tarde entre el almuerzo y la cena, solo 2 clientes perdidos en conversaciones propias. ¿Vas a aparecer cada semana? No fue reclamo, solo curiosidad genuina. Quiero conocerte. Abel giró el anillo. Ese gesto que ella también hacía, que ambos habían heredado sin saber. A la persona que usa el anillo que combina con el mío. Maritza miró su propio anillo. Tocó el zafiro suavemente. A veces lo miro y todavía no lo creo, que existe otro igual, que tú existes. Pero existo. Abel levantó la mano mostrando el suyo. Y los anillos lo prueban. Son testigos de que somos reales, de que somos familia. Familia. Ella probó la palabra. Es extraño decir eso. Pasé 30 años sin familia. Ahora tengo un hermano que apenas conozco. Entonces, conóceme. Pregunta lo que quieras. Te cuento lo que quieras saber. Maritza dudó. Giró el anillo nerviosamente. ¿Por qué estás haciendo esto? Podrías simplemente seguir tu vida, fingir que nunca me encontraste, pero te encontré, y no puedo desver esto.
No puedo fingir que no existes cuando paso la vida entera tocando este anillo, indicó el propio, y pensando que del otro lado de la ciudad hay alguien haciendo lo mismo. Yo lo hago. La admisión salió bajita. Cada día, varias veces, toco el anillo y pienso, ¿él también está tocando el suyo ahora? ¿Está pensando en mí? Siempre estoy. Se quedaron en silencio, solo mirando los anillos, esos pedazos de metal y piedra que los conectaban de formas que todavía estaban aprendiendo a entender. Fue en ese momento de quietud que Abel sacó otro sobre, más delgado que el primero, pero igual de pesado. Hay algo más que necesitas saber. Su voz salió tensa. Sobre tu padre, sobre Juan. El rostro de Maritza se endureció. No quiero hablar de él. Entiendo, pero esto es importante. Abel abrió el sobre. Murió hace 15 años. Accidente de coche. Las noticias dicen que probablemente estaba bebido. Maritza agarró el anillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tenía 14 años cuando murió. Me dejó sola, sin familia, sin nada. Lo siento. No lo sientas. Ella limpió lágrimas furiosas. Pasé mi vida pensando que mamá no me quiso, que me abandonó. Y él nunca me dijo la verdad. Nunca me dijo que tenía un hermano, que ella me buscó. Abel extendió la mano sobre la mesa. Maritza la agarró como si fuera ancla. Ella te buscó, él dijo firmemente, por años, y cuando te encontró, al final, te dio esto. Tocó el anillo de ella. Te dio prueba física de que fuiste amada, siempre. Maritza sollozó. Ojalá lo hubiera sabido antes. Ojalá hubiera tenido tiempo de conocerla, de decirle que entendía, que la perdonaba. Creo que ella lo sabía. Por eso te dio el anillo. Era su forma de decirte todo lo que no tuvo tiempo de decir en vida. Las lágrimas caían libremente ahora. Don José se acercó con servilletas, colocándolas en la mesa antes de alejarse discretamente. Los dos clientes en el rincón limpiaban sus propios ojos. Abel se movió a la silla junto a Maritza. La abrazó. Realmente la abrazó. Mientras ella lloraba 30 años de dolor, de abandono, de preguntas sin respuesta. Y cuando finalmente se calmó, cuando solo quedaban hipo-ocasionales, ella miró el anillo en su dedo. Este anillo me esperó 30 años, susurró. Esperó por mí, sabiendo que algún día llegaría al dedo correcto. Y llegó, justo donde siempre debió estar. Maritza tocó el de Abel. Y el tuyo tiene 30 años de sus lágrimas, de su amor, de su búsqueda. Estamos cargando la historia completa, cada uno con la mitad. Ella asintió. Entonces cuidamos de ellos, los honramos. Y usamos estos anillos para recordar. Somos más que dos extraños que compartieron una madre. Somos elección, somos familia porque elegimos serlo. Todos los jueves, Abel dijo de repente. ¿Qué? Todos los jueves vengo aquí, a las 3, y tú te sientas conmigo cuando puedas, y hablamos, y nos conocemos, un jueves a la vez. Maritza sonrió a través de las lágrimas. ¿Y los anillos? Los anillos son nuestro recordatorio. Cuando uno toca el suyo, el otro presta atención. Es nuestra forma de decir, estoy aquí, estoy presente, no te estoy dejando. Me gusta eso. Se quedaron así, hermano y hermana, comenzando a aprender el idioma del otro con 2 anillos como diccionarios. Cuando Abel salió más tarde, Maritza lo llamó. Oye, él se volteó. Ella levantó la mano mostrando el anillo. Él levantó la suya mostrando el par. ¿Hasta el próximo jueves?, ella preguntó. Hasta el próximo jueves, él confirmó, y ambos tocaron los anillos al mismo tiempo. Gesto sincronizado, conexión silenciosa. 2 personas, 2 anillos, una familia elegida. Y eso, descubrieron, era suficiente. Era más que suficiente. Con el paso de los meses, algo cambió entre Abel y Maritza. Los jueves ya no eran solo reuniones obligatorias, eran refugio. Abel llegaba al café y su cuerpo entero se relajaba cuando veía a Maritza sonreír.
esa sonrisa que ahora era genuina, que iluminaba sus ojos cansados, y ella comenzó a buscarlo con la mirada, incluso antes de que la campanilla sonara, como si pudiera sentir cuando estaba cerca. Los anillos se convirtieron en lenguaje completo entre ellos. Cuando Abel giraba el suyo nerviosamente, Maritza sabía, algo lo está preocupando. Cuando ella tocaba el zafiro con la yema del dedo, él entendía, necesito que estés presente ahora. Cuando ambos tocaban los anillos simultáneamente sin haberse puesto de acuerdo, sonreían. Estamos pensando lo mismo. Abel aprendió que Maritza tocaba el anillo cuando necesitaba coraje, que lo apretaba cuando estaba furiosa pero tratando de controlarse, que lo miraba largamente cuando estaba triste, como si la piedra azul pudiera darle respuestas. Maritza aprendió que Abel tocaba el anillo cuando extrañaba a Gloria, que lo giraba cuando estaba procesando algo difícil, que verificaba compulsivamente que todavía estuviera ahí, como si pudiera desaparecer si no vigilaba. Eran ecos de la misma persona manifestados en dos cuerpos diferentes. Fue en un jueves particularmente caluroso, cuando el aire acondicionado del café había muerto completamente y todos sudaban, que Abel cometió el error. Maritza estaba contando casualmente sobre su apartamento. La lluvia de la semana anterior había empeorado la filtración. El techo ahora goteaba sobre su cama. El propietario no contestaba llamadas. Mientras hablaba, giraba el anillo ansiosamente, señal que Abel ya reconocía como preocupación real. ¿Cuánto necesitas? Las palabras salieron antes de pensar. Instinto de empresario queriendo resolver problemas con la única herramienta que conocía. Maritza dejó de girar el anillo. La mano quedó completamente inmóvil sobre la mesa. Los ojos se entornaron. ¿Necesito para qué? Para arreglar. ¿O mudarte? ¿Puedo ayudar? No es problema. No. La palabra cortó como cuchillo. No quiero tu dinero. Abel sintió el error, pero ya era tarde. Solo estaba ofreciendo ayuda. ¡Ayuda! Maritza apretó el anillo con fuerza. Ese gesto que él había aprendido significaba rabia contenida. Siempre es así con la gente que tiene dinero, ¿verdad? Piensan que todo se resuelve abriendo la billetera. Alrededor, las pocas personas voltearon discretamente. Don José apareció en la puerta de la cocina, ese radar infalible para problemas. Una señora cerca de la ventana dejó de comer, observando con ceño fruncido. No fue lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Ella se inclinó hacia adelante, voz baja pero intensa. ¿Que la hermana pobre necesita caridad? ¿Que tú con tu anillo heredado y tu vida perfecta puedes salvar a la mesera pobrecita? Maritza, estás exagerando. ¿Estoy? Ella soltó una risa amarga. El sonido hizo que más personas voltearan. Don José dio un paso adelante, dudando si intervenir. ¿Sabes cuánto gano al mes, Abel? ¿Sabes cuánto cuesta mi alquiler? ¿Cuánto sobra después de las cuentas? Abel se quedó en silencio. No sabía. Nunca había preguntado. Nunca realmente había pensado en eso. Su propio anillo se sentía pesado de repente, como acusación. No sabes porque nunca necesitaste saber. Maritza tocó su propio anillo ahora. No con rabia, sino con algo más profundo. Dolor. Porque para ti el dinero es abstracto, es número, pero para mí es elegir entre comer o comprar medicina, es ropa con agujeros porque no alcanza para nueva. Levantó la mano con el anillo. El movimiento fue brusco, casi violento. Varias personas en el café murmuraron bajito. Este anillo probablemente vale más que todo lo que tengo. Podría venderlo y resolver problemas por meses, pero no lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? La voz de Abel salió pequeña. Porque es lo único que tengo que no puede ser comprado o vendido. Es conexión, es historia, es prueba de que pertenezco a algún lugar. Las lágrimas empezaron. La señora de la ventana se limpió sus propios ojos. Y tú casi ensuciaste eso, ofreciendo dinero como si pudieras comprar solución para mi vida.
Abel sintió como si hubiera recibido un golpe. Miró su propio anillo, el que había sido de Gloria, que ella había usado mientras sufría, y entendió cuán insensible había sido, cuán ciego. Tienes razón. Las palabras salieron sinceras. Su propia mano fue al anillo, tocándolo como hacía cuando necesitaba ser honesto. Sobre todo, mido todo en dinero porque es lo que sé hacer. Veo problema, tiro dinero, problema resuelto, pero tú no eres problema. No lo soy. Eres mi hermana, y tu vida no es proyecto ni negocio. Abel tocó su anillo con más fuerza, ese gesto que significaba vulnerabilidad. Don José, viendo el cambio, se relajó un poco. Perdón, de verdad. Todavía estoy aprendiendo, pero claramente soy pésimo en esto. El silencio cayó denso. Los murmullos en el café se detuvieron, todos esperando ver qué pasaría. Maritza se limpió los ojos. Miró su anillo. Luego el de Abel. La rabia en sus ojos comenzó a suavizarse, reemplazada por algo más complejo. Entonces deja de ofrecer dinero, deja de tratar de salvarme, solo aparece. Usa ese anillo, indicó el de él, y recuerda que a veces presencia vale más que cualquier otra cosa. Puedo hacer eso. Abel extendió la mano sobre la mesa lentamente. Y cuando tú mires tu anillo, ¿recuerdas que hay alguien del otro lado de la ciudad usando el par? Pensando en ti, no tratando de comprarte, solo siendo hermano. Maritza miró la mano de él, los nudillos todavía blancos de haber apretado su propio anillo. Luego, despacio, colocó su mano en la de él. Los anillos se tocaron, ese tintineo suave que se había vuelto música sagrada para ambos. Está bien. Vamos a intentar de nuevo. De nuevo. Y voy a equivocarme otras veces probablemente, pero voy a seguir intentando. Yo también. Ella apretó los dedos de él, los anillos presionados juntos, porque estos anillos significan que vale la pena, que no nos rendimos con el otro. Alrededor, el café lentamente volvió a la normalidad. La señora de la ventana sonrió con aprobación antes de volver a su comida. Don José asintió satisfecho y regresó a la cocina. Las conversaciones se reanudaron en voz baja. La tormenta había pasado, dejando comprensión más profunda en su lugar. Las semanas que siguieron fueron de crecimiento real. Abel aprendió a escuchar sin ofrecer soluciones. Cuando Maritza hablaba sobre un día difícil en el café, él solo escuchaba y tocaba el anillo mientras ella hablaba. Presencia silenciosa diciendo, «Estoy aquí, te escucho». Maritza aprendió que detrás del éxito había un hombre solitario que no sabía construir conexiones, que Abel también tenía heridas, solo que diferentes, que el anillo que usaba cargaba el peso de 30 años de búsqueda maternal. Fue en uno de esos jueves, casi 2 meses después del conflicto, que Maritza llegó a la mesa con expresión extraña. Tocaba el anillo nerviosamente, movimiento circular constante. Abel lo notó inmediatamente. ¿Qué pasó? Ella se sentó pesadamente. Recibí una oferta de trabajo. Eso es bueno, ¿no? Mejor salario, mucho mejor. Pero es en otra ciudad, 3 horas de aquí. El corazón de Abel se hundió. Su mano fue inmediatamente al anillo, apretando la plata como si pudiera aferrarse a ella. ¿Vas a ir? No sé, es buena oportunidad. Podría finalmente salir de ese apartamento horrible, tener vida mejor, pero... Miró el anillo de ella, luego el de él. Su voz se quebró. Pero tú estás aquí, y pasé 30 años sola. Ahora que tengo a alguien, ¿tengo que irme? No tienes que hacer nada. Solo elegir lo que es mejor para ti. Abel forzó las palabras a pesar de la opresión en su pecho. Giró su anillo, ese gesto que significaba procesando emociones difíciles. Y sea cual sea tu elección, la voy a apoyar. ¿Pero los anillos funcionan de lejos? La pregunta salió vulnerable. Maritza tocaba el zafiro compulsivamente. Si me voy, ¿todavía nos van a conectar? Creo que sí. Nuestro abuelo los hizo justamente para eso, mantenernos unidos, incluso separados. Abel tocó su zafiro suavemente.
Pero no voy a mentir. Voy a extrañar estos jueves, ver tu anillo y saber que el mío combina. Maritza giró su anillo pensativamente. El movimiento hizo que varios clientes regulares miraran. Ya conocían ese gesto, esa conexión silenciosa entre los hermanos. Yo también. Me gusta mirar el tuyo cada semana, confirmar que es real, que tú existes. Se quedaron en silencio, solo sosteniendo las manos sobre la mesa, los anillos presionados juntos. Don José pasó cerca, vio los anillos unidos y sonrió tristemente. Entendía lo que estaba en juego. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Maritza preguntó finalmente. 2 semanas. Entonces voy a mirar el anillo cada noche y ver qué dice mi corazón. ¿Y qué está diciendo ahora? Ella sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. Que la familia importa, que la conexión importa, que tal vez el dinero no lo es todo. Abel apretó su mano. Los anillos tintinearon suavemente, sonido que ambos habían llegado a amar más que cualquier música. Y yo estoy aprendiendo lo mismo, que lo que realmente vale no se puede comprar. 2 semanas después, en un jueves que Abel llegó con el corazón en la garganta y los dedos adoloridos de tanto tocar el anillo nerviosamente, Maritza se sentó con sonrisa pequeña. Me voy a quedar. Abel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Estás segura? Estoy segura. Ella tocó su anillo, no nerviosa sino con certeza. Porque descubrí que lo que buscaba toda la vida no está en más dinero o mejor trabajo. Está aquí, señaló el anillo. En esta conexión, en estos jueves, en tener un hermano que entiende el peso de este anillo en mi dedo. ¿Y qué le dijiste a la empresa? Que tengo familia aquí, que finalmente encontré donde pertenezco y que ningún salario vale más que eso. Abel la abrazó. Realmente la abrazó. Sin dudas, sin miedo. Los anillos se presionaron entre sus cuerpos y cuando se separaron, ambos tenían lágrimas. Don José trajo café fresco sin pedir. Los clientes regulares sonrieron con aprobación. La señora de la ventana, la misma que había presenciado su pelea, asintió satisfecha. Nos convertimos en ella. Maritza dijo de repente. ¿En quién? En mamá. En Gloria. Tocó su anillo. Este gesto de tocar cuando estamos emocionados es de ella. Lo heredamos. Y está bien. Abel giró su propio anillo, porque este gesto significa amor, significa memoria, significa familia. Se quedaron así, 2 personas que habían elegido quedarse, que habían elegido ser familia, que usaban anillos no por obligación, sino por amor. Cuando Abel se fue más tarde, Maritza lo llamó. Oye, él se volteó. Ella levantó la mano mostrando el anillo. Él levantó la suya mostrando el par. Hasta el próximo jueves, ella preguntó. Hasta el próximo jueves, él confirmó. Y ambos tocaron los anillos al mismo tiempo, gesto sincronizado que decía todo lo que las palabras no podían. Quedarse había sido la elección correcta para ambos. 1 año completo después de aquel día imposible en el café, cuando 2 anillos idénticos colisionaron y revelaron una verdad devastadora. Abel y Maritza estaban sentados en el balcón del nuevo apartamento de él. Era jueves. Siempre sería jueves. El sol se ponía sobre São Paulo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Ambos miraban sus propios anillos, ese gesto que habían convertido en ritual, en lenguaje, en conexión más profunda que cualquier palabra. El apartamento era diferente del anterior, más pequeño, más simple, en un barrio con más vida que ostentación, pero tenía alma, fotos en las paredes, muchas de ellas de Abel y Maritza juntos, tomadas durante ese año de jueves tras jueves. Plantas en macetas que Maritza había elegido. Cosas escogidas por significado, no por precio. ¿Sabes qué me di cuenta? Maritza dijo suavemente, girando el zafiro bajo la luz dorada. Su voz salió contemplativa, cargada de todo lo vivido. Que nuestra madre se equivocó en muchas cosas,
Hizo elecciones terribles, nos lastimó de formas que vamos a cargar siempre. Abel tocó su propio anillo esperando. Había aprendido a dar espacio cuando ella procesaba emociones difíciles. Pero nos dio esto. Ella levantó la mano con el anillo. El movimiento fue suave, casi reverente. Nos dio una forma de encontrarnos, aunque tomó 30 años, aunque vino con tanto dolor. Al final, los anillos nos trajeron de vuelta. Abel miró el suyo, ese que había sido de gloria, que cargaba décadas de lágrimas y amor imposible. Y ahora los llevamos hacia adelante. No solo los anillos, sino lo que significan. Conexión, familia, elección. Maritza sostuvo la mano de él. Los anillos se tocaron con ese suave tintineo que ambos habían aprendido a amar más que cualquier sonido. Porque eso fue lo que hicimos. Elegimos usar los anillos no como recuerdo de dolor, sino como promesa de futuro. Abel entrelazó los dedos en los de ella, los anillos presionados juntos. Cuando tengamos hijos algún día, tú o yo, vamos a contar la historia sobre el abuelo que los hizo con amor, sobre la madre que los cargó con dolor, sobre los hermanos que eligieron encontrarse. Y los anillos van a continuar, pasar a la próxima generación, cargando la historia, pero también creando una nueva. Se quedaron en silencio, solo observando el atardecer. Dos hermanos que el destino separó, pero que dos pedazos de plata y zafiro reunieron. El año había cambiado a Abel de formas que nunca imaginó posibles. 3 meses después de que Maritza decidiera quedarse, él había tomado la decisión más radical de su vida. Vendió la empresa a sus socios. No toda. Mantenía participación pequeña, trabajo de consultoría medio tiempo, pero la obsesión terminó. Los días de 16 horas terminaron. La vida vacía terminó. Javier había llorado cuando Abel le contó. «Tu madre estaría orgullosa», había dicho con voz quebrada. «No del dinero que ganaste, sino del hombre en que te convertiste». Y Abel entendía ahora. Cada vez que tocaba el anillo, ese gesto compulsivo que hacía docenas de veces al día, recordaba por qué había cambiado todo. Porque despertar solo en apartamento grande, ganar fortunas, tener éxito, nada de eso importaba si no había alguien para tocar su anillo y pensar, él también está tocando el suyo ahora, pensando en mí. El apartamento nuevo era intencional, más cerca del café, más cerca de Maritza, en barrio donde la vida pasaba en las calles, donde vecinos se conocían, donde el dinero no creaba paredes sino puentes. Y los jueves, esos jueves sagrados, se habían multiplicado. Ahora se veían 2, a veces 3 veces por semana. Cenas simples, caminatas por el parque, conversaciones que duraban horas mientras ambos tocaban sus anillos. Ese gesto inconsciente que los mantenía anclados el uno al otro. Maritza también había cambiado. Ya no trabajaba en el café de la esquina. Don José había llorado cuando ella renunció, abrazándola como padre orgulloso. «Vas a hacer grandes cosas, mija», había susurrado, «pero siempre vas a tener casa aquí». Ahora estudiaba. Clases nocturnas, carrera en administración. Abel había querido ayudar financieramente. Había aprendido a preguntar primero, a ofrecer sin imponer. Ella había aceptado con una condición: es préstamo, te lo voy a devolver, cada centavo. Pero lo más importante era otra cosa. Maritza ya no tocaba el anillo con miedo, lo tocaba con certeza. Cuando lo giraba ahora no era ansiedad, era contemplación. Cuando lo miraba no era para verificar si todavía estaba allí, era para recordar cuánto había recorrido. ¿Alguna vez pensaste en quitártelo?, Abel preguntó de repente, rompiendo el silencio del atardecer. Maritza negó con la cabeza. Los últimos rayos del sol hacían brillar el zafiro en su dedo. Nunca, ni para dormir, ni para bañarme. Es parte de mí ahora. Yo tampoco. Abel tocó el suyo. A veces me despierto en la noche y lo primero que hago es verificar que sigue aquí. Como si al tocarlo pudieras sentirte del otro lado de la ciudad. ¿Y puedes? Maritza sonrió.
¿Sentirme? Siempre. Abel giró el anillo pensativamente. Creo que nuestra madre sabía eso, que estos anillos no eran solo metal y piedra, eran conexión física, forma de tocarnos incluso cuando no podíamos estar juntos. Por eso tocaba el suyo constantemente, por eso nunca se lo quitaba. Maritza miró su anillo con ojos nuevos. Cada vez que lo tocaba estaba tocándome a mí, aunque no supiera dónde estaba. Y ahora nosotros hacemos lo mismo. Yo toco el mío y pienso en ti. Tú tocas el tuyo y piensas en mí. Es como si los anillos fueran hilo invisible, conectándonos siempre. El silencio cayó de nuevo, pero no era incómodo. Era el silencio de dos personas que se entendían sin necesidad de palabras, que habían aprendido el lenguaje secreto de los anillos. Hay algo que nunca te conté, Abel dijo finalmente. Su mano fue al anillo, ese gesto que hacía cuando necesitaba ser vulnerable. Sobre por qué realmente vendí la empresa. Maritza se volteó, toda su atención en él. Tocó su propio anillo, señal de que estaba presente, escuchando de verdad. Pasaba 18 horas al día trabajando, ganando dinero, construyendo imperio. Abel miró el anillo girándolo lentamente. Pero cada vez que me quedaba solo en la oficina tarde en la noche, tocaba este anillo y pensaba, ¿para qué? ¿Para qué todo esto si no tengo a nadie con quien compartirlo? Me tenías a mí, pero solo los jueves, solo unas horas, y me di cuenta, estaba construyendo prisión dorada, llenando vacío con cosas que nunca podrían llenarlo realmente. Tocó el zafiro con reverencia. Este anillo me enseñó algo, que lo que vale no se compra, que la riqueza real está en levantarte y saber que hay alguien al otro lado de la ciudad tocando un anillo igual, pensando en ti. Maritza tenía lágrimas en los ojos. Por eso lo hiciste, por eso cambiaste todo. Por eso, porque estos anillos no solo nos conectan, nos enseñan, nos recuerdan lo que importa. Familia, presencia, elección diaria. Maritza apretó la mano de él, los anillos unidos, porque eso es lo que son estos anillos ahora. Recordatorio de que cada día elegimos tocarlo, elegimos pensar en el otro, elegimos ser familia. Abel asintió. Y esa elección, esa decisión consciente cada mañana de tocar este anillo y recordar, es el único legado que realmente importa. Con el paso de las siguientes semanas, algo más cambió. Abel y Maritza comenzaron a notar algo extraordinario. Cuando uno tocaba el anillo en momentos de emoción fuerte, el otro lo sentía. No físicamente, era algo más sutil, más profundo. Una certeza inexplicable de que del otro lado de la ciudad, su hermano o hermana estaba tocando su anillo al mismo tiempo. La primera vez fue cuando Maritza aprobó su primer examen importante. Estaba sola en casa, mirando la nota, y tocó el anillo con tanta emoción que casi lo apretó doloroso. Y su teléfono sonó. Era Abel. ¿Qué pasó?, preguntó sin saludar. Acabo de tocar el anillo y sentí algo. ¿Estás bien? Maritza había llorado. Aprobé. Saqué la mejor nota. Lo sabía. Sabía que algo bueno había pasado. Lo sentí en el anillo. Después pasó al revés. Abel estaba en una reunión difícil, tomando decisión importante sobre su futuro, y tocó el anillo buscando coraje. Su teléfono vibró. Mensaje de Maritza. Estoy contigo. Lo que sea que estés decidiendo, confío en ti. ¿Cómo supiste?, le preguntó después. Toqué mi anillo y supe que tú estabas tocando el tuyo, que necesitabas saber que no estabas solo. Los anillos se habían convertido en algo más que símbolos. Eran canal, puente, forma de estar presente incluso cuando la distancia los separaba. Y ambos entendieron. Esto era lo que Gloria había querido. Esto era el verdadero poder de los anillos. No solo recordar que eran familia, sino sentirlo, vivirlo. En cada toque, en cada pensamiento, en cada momento de necesidad. Fue en un jueves, exactamente un año después de aquel primer encuentro devastador, que volvieron al café de la esquina.
Don José casi lloró cuando los vio entrar juntos. Las clientas regulares aplaudieron suavemente. La señora de la ventana, la que había visto su pelea, su reconciliación, su crecimiento, se limpió los ojos con servilleta arrugada. Se sentaron en la misma mesa donde todo había comenzado, donde dos anillos imposibles habían colisionado y revelado verdad que cambió todo. Extendieron las manos sobre la mesa al mismo tiempo, los anillos lado a lado, brillando bajo la misma luz que había revelado su existencia un año atrás. Un año, Maritza susurró. Tocó su anillo suavemente. Un año desde que descubrí que no estaba sola. Un año desde que descubrí que tenía hermana. Abel tocó el suyo. Que este anillo que pensaba era solo mío, siempre tuvo pareja. Don José trajo café sin que lo pidieran. Lo colocó con reverencia, como ofreciendo bendición. Un año viendo familia elegirse cada jueves. Es hermoso. Se alejó, dándoles privacidad. Pero antes de irse tocó su propio pecho, donde su corazón, y asintió. Gesto universal de esto es lo que importa. ¿Sabes qué aprendí? Abel dijo, mirando los dos anillos juntos, que legado no se mide en empresas o fortunas. Legado está en las vidas tocadas, en las elecciones hechas, en el coraje de transformar herencia de dolor en promesa de amor. Nuestra madre intentó darnos eso. Maritza giró su anillo lentamente. Este anillo en mi dedo, que esperó 30 años, es prueba de que nunca me olvidó, que cada día tocaba el suyo pensando en mí. Y ahora nosotros hacemos lo mismo. Cada día, cada vez que tocamos estos anillos. Abel entrelazó sus dedos con los de ella. No estamos solo recordando, estamos eligiendo activamente, conscientemente, eligiendo ser familia, eligiendo estar presentes, eligiendo que el amor vale más que cualquier rencor. Maritza apretó su mano. Porque eso es lo que estos anillos realmente nos enseñaron, ¿verdad? Que el amor, construido sobre verdades difíciles, nutrido a través de anillos idénticos, elegido todos los días, ese es el tesoro que ningún dinero compra. Abel sintió las lágrimas caer, no las limpió. Dejó que cayeran sobre la mesa, sobre los anillos unidos. Y ese amor es el único legado que realmente vale cargar en el dedo para siempre. Maritza también lloraba ahora, sus lágrimas mezclándose con las de él sobre la mesa, porque al final no son los anillos los que nos hacen hermanos, somos nosotros los que hacemos los anillos sagrados a través de la elección de honrarlos, de usarlos, de recordar siempre. No estamos solos, Abel susurró. Nunca estuvimos, Maritza completó. Los anillos solo revelaron lo que siempre fue verdad. Somos familia, somos un par, somos uno. Se quedaron así, manos unidas, anillos tocándose, lágrimas cayendo, mientras el café seguía viviendo alrededor. Pero para todos los que miraban, ese momento era sagrado. Era testimonio de algo que el mundo necesitaba ver. Que nunca es tarde para encontrar familia, para elegir amor, para comenzar de nuevo. Los anillos brillaron bajo la luz, dos pedazos de plata con zafiros azules que habían sobrevivido 3 décadas de separación, que habían resistido dolor y abandono, que ahora finalmente cumplían su promesa. No la promesa de reunir, esa ya estaba cumplida, sino la promesa más profunda de enseñar que familia no es solo sangre que divide, sino elección que une, que es despertar cada día y decidir que esa conexión, ese anillo en el dedo, esa persona del otro lado de la ciudad, importa más que herida, más que pasado, más que cualquier razón para rendirse. ¿Sabes lo que le voy a decir a mis hijos algún día? Maritza preguntó de repente, cuando pregunten sobre este anillo que nunca me quito. ¿Qué? ¿Qué es anillo de familia? Que me enseñó la lección más importante de la vida. Tocó el zafiro con amor infinito, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor resiste, que la familia es elección que hacemos cada día,
y que a veces lo único que necesitamos para encontrar nuestro camino a casa es un pedacito de plata con piedra azul y el coraje de elegir. Abel sonrió a través de las lágrimas. Y yo les voy a decir que algunos anillos son más que metal, son promesa, son puente, son prueba, son amor transformado en algo que nunca muere. Tocaron los anillos al mismo tiempo, ese gesto sincronizado que había comenzado con Gloria, que pasó a ellos, que un día pasarían adelante, porque algunos gestos son herencia más valiosa que cualquier joya, y algunos anillos son más que ornamento. Son lección de vida, son recordatorio sagrado, son testimonio de que familia, verdadera familia, no es accidente de nacimiento, sino milagro de elección diaria. Cuando salieron del café esa tarde, ambos tocaron sus anillos en la puerta. Ritual nuevo, promesa silenciosa. Mañana volverían a elegir, y pasado mañana también, y todos los días después de eso. Porque esa elección simple de tocar un anillo y recordar, era todo lo que realmente necesitaban.